Qué bueno que están aquí hoy en el inicio de esta serie que hemos llamado El Último Reino. ¿Y no les parece que ese título suena a una serie de Netflix? Sí, queremos hacer títulos que le atraigan a la gente porque ahora todo tiene que parecer a una serie. Juego de Tronos, Vikingos y nosotros, El Último Reino. Así que siempre en esta serie aparece un tipo barbudo diciendo algo así como: yo soy Utred, hijo de Utred. Y uno dice: ay, en ese pueblo no habían más nombres. Entonces ese era un único nombre que había, ¿no? Y hoy vamos a hablar, por supuesto, acerca de Jesús y miraremos un problema cuando nosotros pensamos en Jesús, porque mucha gente cree que la historia de Jesús es una pequeña historia. Así que la gente piensa que el cristianismo es algo así como una aplicación de seguro espiritual. Algo así como: acepta a Jesús y cuando mueras no te vas al infierno. ¿Sabe que pensarlo de esa manera hace la historia realmente muy pequeña? Y mi objetivo en esta serie de 5 partes es que todos aceptemos a Jesús tal cual es Él, como quien sus amigos más cercanos reconocieron que Él era y sus enemigos más aférrimos temieron que Él fuera. Y cada vez que tú te sientes a leer el Nuevo Testamento, puedas ver en sus páginas que ha estado allí desde siempre esa verdadera identidad de Jesús y que nunca puedas olvidarlo. Así que si creciste en la iglesia, quiero decirte que esto va a marcar para ti, esta serie, si vienes y si prestas mucha atención, va a marcar para ti un nuevo paradigma acerca de quién es realmente Jesús. Y vamos a ir al punto donde aceptaríamos que Jesús es quien Él desde el principio, desde que apareció en el mundo, afirmó ser. Y si tú creciste en un hogar religioso con un sistema de fe, porque todos, la mayoría de los que están aquí, a menos que sus padres hayan sido realmente ateos, muy intelectuales, tuvieron un trasfondo de fe y te dieron un modelo, te dieron un sistema de creencias simple. En otras palabras, todos tenemos un filtro invisible a través del cual evaluamos a Jesús, evaluamos las páginas del Nuevo Testamento y filtras todo desde algo que llamamos tu teología. ¿Qué es teología? El estudio acerca de Dios. Así que es un marco teológico. Tu filtro es el sistema de creencias que sirve como estructura básica para interpretar todo lo relacionado con la fe. Dentro de este marco, entonces, nosotros colocamos muchas otras cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, creer que la Biblia es la palabra de Dios, que la escritura es inspirada por Dios. Y allí entonces tenemos los 10 mandamientos, tenemos las reglas de oro, tenemos la historia de David y Goliat, tenemos a Sansón, tenemos todo en ese marco: Noé, el diluvio, todo hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, también en ese marco hay cosas prácticas. Por ejemplo, con quién me voy a casar, con quién debimos salir, cómo debe ser mi vida o cómo trato con algunos vicios de la vida. Así que también decidimos si tomamos la comunión o no, cuándo nos bautizamos, cuándo es el mejor momento. Y esta lente es heredada. Nos la entregó otro que primero estuvo antes que nosotros y nosotros confiábamos que esa persona podía enseñarnos cuál era la lente correcta acerca de la realidad espiritual, y a menudo nos la entregaron y nosotros no nos dimos cuenta o no pensábamos qué era lo que nos estaban entregando. Así que nosotros decidíamos a través de esa lente, y estamos decidiendo, determinamos lo que leemos en la Biblia. Es más, determinamos si es importante leerla todos los días y qué parte leo más.
qué versículos menciono más, a qué cosas le doy más valor y determina entonces también a qué cosas no le presto atención. ¿Cuál es mi visión de Dios, de la gente, del mundo? ¿De qué ocurrirá más allá cuando muera? Así que determinaba qué se considera pecado, qué hacer con él y por qué muchas veces seguimos pecando aun cuando sabemos que algo es pecado. Y debemos entender esto, no vemos el texto ni el mundo tal como son, lo vemos tal como estamos programados para verlo a través de ese lente que un día recibimos porque todos tenemos una cosmovisión de Dios, todos tenemos una interpretación de Dios. Este filtro entonces define cómo definimos los conceptos de la vida, aquello a que le doy importancia, aquello a que no. Ahora bien, en mi marco teológico, en el marco teológico que yo recibí, la salvación era fundamental. Y yo no sé si recibiste, si en tu marco también te dieron eso. Wow, la salvación es muy importante. De hecho, yo estudié muchos años teología y hay toda una rama de la teología llamada soteriología. Y quizás esto es una palabra muy nueva para ti. Te dicen soteriología y tú ni sabes de qué se trata eso. Pero la soteriología trata acerca de cómo fuimos salvados. Es la teología de la salvación. Y en muchos marcos tradicionales, entonces, nos enseñaron que la salvación era sumamente importante. Así que el marco donde yo crecí se veía algo así como Dios nos creó, el hombre pecó, la caída, Dios envió a su Hijo Jesús, quien vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ¿verdad? Y me enseñaron que cuando yo creía, yo iba al cielo, y si yo no creía, ¿a dónde iría? Al infierno, que eso era igual. Entonces, en la teología moderna que heredamos, se enfocó casi exclusivamente en la salvación y en el más allá. Se enfatizaba tanto que las preguntas más importantes que uno podía tener eran, ¿acaso soy salvo? ¿Soy salvo? Otra pregunta importante, ¿se pierde la salvación? ¿Se conserva? ¿Qué pasará cuando muera? Así que nosotros, como cristianos, centrábamos nuestra relación con Dios muchas veces no en esta vida, sino en la vida eterna, en la vida después de la muerte. Algo así como, bueno, esta vida sí, importa, pero no. Lo importante es qué va a pasar después que moramos. ¿No es cierto? Y convertíamos el destino eterno en la única pregunta válida. ¿Cuál es el problema con esto? Que si para ti el destino eterno es lo más importante, entonces desconectas tu vida presente de lo que Dios quiere hacer a través de ti, tu vida terrenal. En otras palabras, mañana lunes vas a salir otra vez y vas a decirte, bueno, lo importante es la vida eterna. Y lo que haga hoy no importa mucho. Lo que va a importar es que me salve después que me muera. Entonces Jesús para muchos, tristemente, se ha convertido en un simple boleto al cielo. ¿Por qué? Porque ese marco teológico que heredamos nos enseñó a esperar. ¿Cómo? Pasivamente. ¿Y qué esperamos? La eternidad. Y mientras estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Esperando. ¿Y a qué está esperando? A que me muera. O a que Jesús venga por segunda vez. Y mientras tanto, ¿qué hace? Esperando. Y así vive la vida en una pasividad. Y si vienes hoy por primera vez, yo quiero que tú entiendas por qué tú no te sientes atraído al cristianismo, a Jesús, a seguir a Jesús. Y probablemente cada vez que vas a una iglesia te convence por qué no vas. Algo así, hoy vine a confirmar que no debería venir a este lugar. Porque es que son tan pasivos esos cristianos, que lo único que están esperando es morirse, para que la vida comience. Como si no tuvieran vida.
Y si tú eres cristiano, yo quiero que tú entiendas, tus vecinos te están viendo y esa pasividad también la ven en nosotros. Ahora bien, les voy a mostrar dos cosas por las cuales tenemos tanta pasividad. Y les voy a mostrar qué ocurre cuando tú cambias tus lentes y comienzas a mirar realmente quién es Jesús. Y lo primero es que si yo vivo esperando a la otra vida para actuar, esto convierte a Jesús en que el rol principal que yo le doy a él es Salvador. Y es muy común. Tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿quién es Jesús? Mi Salvador. ¿Sí o no? Y yo quiero que tú entiendas, Salvador no es un título. Salvador es una función. Salvador no es un título. Salvador es una función. Salvador es quien hace algo, me salva. ¿Te das cuenta la diferencia? Por lo tanto, lo vemos solo como perdonador, salvador y redentor. Ahora, todo eso es cierto, no lo estoy negando. Y todo eso aparece en las Escrituras. Pero Salvador no es el título o rol principal que Jesús reclamó para sí mismo. Léalo en el Nuevo Testamento. Nunca dijo, oh sí, porque soy su Salvador. No, él se identificó de otra manera. Y no es el título que sus amigos le dieron. Cuando usted lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lea las epístolas de Pablo, lea Santiago, y usted va a ver, el autor de Hebreos, que ese no fue el título más importante que le dieron. No fue el rol más importante que le dieron. Y necesito que lo entiendas muy bien. Si sigues colocando ese rol como el principal, tu vida se llenará de pasividad. Tu vida será pasiva. Y Dios no quiere que tu vida sea pasiva, quiere que sea activa. La iglesia primitiva lo conoció de otra manera, lo veía de otra manera. Hay que cambiar entonces la lente a través de la cual interpretamos nuestra teología. Ahora bien, en las primeras líneas de cada documento del Nuevo Testamento encontraremos el titular. No sé si a ustedes les pasa, cuando les llega una notificación, si siguen páginas de noticias, ustedes ven el título. Y si el título les llama la atención, leen la noticia completa. ¿Alguno lo hace de esa manera? Los títulos en los periódicos son muy importantes, ¿no es cierto? Porque el título me dice de qué trata el contenido. No sé si les ha pasado, pero ahora es muy común que te dan un título y cuando lees el contenido no tenía nada que ver con el título. ¿Les ha pasado? Es como un título trampa. Se le cayó la máscara. Y yo digo, ¿a quién? Y te van a decir otra cosa, ¿verdad? O los fake news o lo que sea. ¿Sabe qué? Esto siempre ha sido así. La pregunta es, ¿cómo yo sé cuál es el rol más importante que los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dieron a Jesús? Lea el primer capítulo y lo que aparezca en el primer capítulo es el titular. Y ahora vean, ¿qué apareció en los primeros capítulos? Hemos perdido la trama. Al mirar a través del marco equivocado, olvidamos la historia épica a la que fuimos llamados tú y yo desde el principio. Eso es lo que ha pasado. Hemos perdido esa historia épica, cada uno de nosotros. Y piensen en esto. ¿Cuál es el título más importante que sus amigos, gente que lo conoció y sus enemigos más aférrimos le dieron e incluso por lo cual fue condenado? Cuando el ángel se aparece a María le dice, no tengas miedo, María. Miren esto, este es el titular de Lucas capítulo 1, no está en el capítulo 21, está en el capítulo 1. Les dije que el primer capítulo es el titular, ¿sí o no? Que te va a decir toda la noticia. No tengas miedo, María. Y eso lo hemos leído en Navidad.
Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, el Señor Dios le dará ¿qué? ¿De quién estamos hablando? ¿Y quién es Jesús entonces si le van a dar un trono? Un rey. Un rey. Y dice, el trono de su padre David. Y tú dices, chava, él va a gobernar como David. ¿Usted ha leído la historia de David? David extendió su reino. Quiero que entiendan, si nunca lo habían, si no lo sabían, David fue el rey más poderoso de Israel. Y la pregunta es ¿por qué? Porque extendió sus dominios. David gobernó en medio de una tecnología que dio un cambio al pueblo de Israel. Hoy hablamos de la tecnología de la computación, del internet, de la IA. En el mundo antiguo las tecnologías tenían que ver con los minerales. Y usted dirá, ¿por qué? Porque quien gobernara el hierro, gobernaría el mundo. Por eso los romanos fueron tan poderosos, porque ellos cultivaron el arte de dominar el hierro. Pero los primeros que dominaron el hierro fue una cultura fenicia llamada los filisteos, que fueron los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel, al cual David los derrotó. Y la pregunta es, ¿cómo los derrotó? Porque aprendió de su tecnología para luego destruirlos con la misma tecnología. Al principio David mató a Goliat con una honda y una piedra. ¿Lo recuerdan? Pero no se quedó con hondas y piedras. Y eso es algo importante para ti. Dios al principio te da honda y piedra, pero no te quedes con la honda y la piedra. Dios quiere que tú avances. Y David aprendió a hacer espadas de hierro. Él se metió como un loco. ¿Han leído la historia de David? Dice que se hizo pasar por loco. Se fue a donde los filisteos. Y el rey Aquís lo perdonó. Y David aprendió de Aquís a hacer espadas. Y fue el primer rey que armó al pueblo de Israel, que peleaba con piedras y palos antes. Por eso es el pueblo de Israel. Nunca pudo hacer quien fue, sino por la mano de Dios. Y armó al pueblo con espadas de hierro. Cuando usted ve a Goliat enfrentarse a David, usted ve que él tenía una malla de hierro, tenía un escudo, tenía una espada gigantesca, tenían la tecnología. Entonces, ¿por qué es importante David? Porque David no solo se quedó con una porción de tierra, extendió sus dominios. Extendió el reino de Israel. El reino de Israel se hizo grande por el rey David. Y dice que Jesús gobernará como David. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo está extendiendo sus dominios en toda la tierra. ¿Y sabes a través de quién lo quiere hacer? No a través de gente pasiva. ¿Qué está haciendo? Esperando. No. Por eso yo siempre digo, si tú crees que lo más importante que ha hecho por Jesús por ti es salvarte, entonces sálvate y muérete. ¿O no? Sí, porque si ya te salvó y ese es el fin de tu vida, entonces, ¿qué es lo segundo que viene? Yo quiero que entiendas, Él te salvó con un propósito. Y el propósito es que su reino sea establecido en la tierra. Y cuando Jesús oró y nos enseñó a orar, ¿lo recuerdan? ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? ¿Lo podemos decir juntos? A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es una alabanza. Ahora miren la primera petición. Venga a nosotros tu reino. Esa es la primera petición del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Que tú reines en mi vida, que tú reines en mi matrimonio, que tú reines en la manera en que yo soy papá y mamá, que tú reines en la manera en la que yo hablo, que tú reines en la manera en la que yo manejo mi dinero, que tú reines en la manera en la que yo trato a los demás, incluyendo a mis enemigos, que tú reines en la forma en la que trato a mis vecinos. Venga a nosotros tu reino. ¿Ven que eso no es nada pasivo? ¿Y saben cuál ha sido la tragedia de la iglesia?
hacer creer que lo más importante que ocurre es que Dios nos salve. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero eso es apenas la puerta. La puerta es que ahora pertenezco a su reino. Y cuando Él me salva, me pasó de las tinieblas a la luz, pero me pasó con un propósito. Tiene un para qué. ¿Para qué te traigo a la luz? Así que si tú tienes 2 años viniendo a este lugar y no estás sirviendo, algo está pasando contigo. Estás en una expectativa solo mirando desde afuera. Yo tengo una pregunta. Un día te vas a presentar delante del trono de Dios. Cuando Él te diga, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con toda esa capacidad de producir que te di? ¿Qué le responderás? Esperando a que llegaras. Entonces, pensemos. Le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el último rey de Dios. ¿Quién es Jesús? Ahora, no es que sea el último y que, bueno, porque se va a morir. No, ya Él resucitó y Él está reinando. Él está reinando. Y Él reinará eternamente porque su reino no tendrá fin. Y la pregunta es, ¿me veo como un súbdito del reino? De ese último reino. Los evangelios, entonces entendamos, no son manuales de comportamiento. Yo no leo los evangelios como, bueno, ¿cómo debo comportarme? No, los evangelios son la documentación oficial de ese reinado. Me muestran cómo ese rey vino a mi vida. Entonces les decía, ¿cuáles son nuestros 2 problemas? Primero es la lente a través de la cual lo estoy mirando. Si sigo pensando que su título es Salvador, estoy confundiendo título con función. Y eso entonces hace que Él sea quien me sirva a mí y no yo quien le sirva a Él. Muchos tratan a Jesús como que ellos son los señores y Él es el siervo. Jesús, buenos días. Cuídame la casa, voy a salir. ¿Me cuidas el carro? Lo voy a estacionar ahí. Que cuando llegue lo encuentre. Voy a ver una serie de Netflix, cuídame a los muchachos porque no tengo tiempo. Y así vamos. Y yo hago una pregunta, ¿quién es el rey? ¿Y quién es el súbdito? ¿Quién sirve a quién? Ahora, Él es un rey bondadoso, es un rey misericordioso, es un rey que escucha tu oración, es un rey abundante, es un rey que quiere proveerte, sí, pero desde la posición correcta. Desde la posición correcta. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, ocurrió una invasión divina. Dios entró a la humanidad para romper con los reinos de este mundo. Hubo una confrontación. Fue una confrontación de reinos, una confrontación de tronos. Y desde el principio, por favor, véanlo. Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús nació, ¿ustedes recuerdan los magos del oriente que fueron a visitarlo? ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿No recuerdan? Esta era gente muy rica, muy poderosa. Y vinieron a honrar ¿a quién? A un rey. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó entonces con Herodes el Grande? ¿Lo recuerdan? Se puso feliz porque había nacido un rey. ¿Cómo se puso Herodes? Furioso, celoso. Estaban enfrentando su reino y él no lo iba a permitir. Entonces, ¿cuál es el título más importante de Jesús? Herodes lo persigue porque es un salvador. ¿En serio? ¿Por qué lo persigue? ¿Y tú por qué lo sigues? ¿Por algo que hace por ti solamente? ¿Por una función? ¿O por el título
que nos muestra quién es Él y quién debo ser yo delante de Él. Y que cuando me uno a su iglesia, a una iglesia local, sea el nombre que tenga, en este caso nuestra iglesia se llama Global, cuando me uno a ella, me uno a un batallón de todo el reino que existe en el mundo. Pero yo debo formar parte real de ese batallón. Yo debo impulsar el reino, porque lo último por lo cual yo seré recompensado es por qué hiciste con los talentos que te di. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con la provisión que te di? ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Impulsaste el reino o viviste para ti mismo? Y esto es muy difícil. Y les diré por qué. Porque a medida que pasa el tiempo nos volvemos más materialistas y más individualistas. Los dos males de la humanidad más grandes son el materialismo y el individualismo. Todo está centrado en mí y ahora siempre quiero más y parece que no nos saciamos, no nos saciamos. Y recuerda, entonces comenzamos a mirar y a compararnos y las redes sociales aumentan esto, porque ellos sí tienen, porque él sí tiene y yo no tengo lo que él tiene, y creemos que allí se basa la felicidad. Dios invadió el reino. Ahora, el segundo problema tiene que ver con esta palabra, Jesucristo. Usted dirá, pero ¿qué tiene esa palabra? Hay una mala traducción en la palabra Jesucristo. Porque cuando tú vas al original, y yo quiero que ustedes entiendan, los evangelios fueron escritos en el griego koiné. ¿Y qué es el griego koiné? Es un griego antiguo, pero existían dos tipos de griego. Estaba el griego clásico y estaba el griego koiné. Y el koiné era una mezcla entre el arameo y griego que era el griego vulgar. ¿Y qué quiere decir eso? El que hablaba la gente común. El que hablaba la gente común fue escrito para que la gente lo entendiera. Y cuando hablan de Jesús, es el nombre. Y Cristo es el título. Y en griego siempre Cristo está primero y Jesús está luego. Cuando todo esto pasó a otras lenguas, las otras lenguas lo que hicieron es que juntaron las dos, y entonces ahora nos pasa esto. Creemos que Cristo es el nombre, que Jesús es el nombre y que Cristo ¿qué es? El apellido. Pero yo quiero que usted entienda, por favor, Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es el título. Y veamos que entonces, ¿qué significa Cristo? En el griego, koiné. Cristo es igual a Mesías. Y Mesías es igual a rey. Porque Cristo es la traducción del hebreo Mesías. ¿Cómo le decían entonces a un rey los hebreos? Mesías. ¿Y cómo le decían a un rey los griegos? Cristos. Cristos. Así era el título. Entonces, cuando yo digo Jesús, Cristos, así era que lo escribían, estoy diciendo Jesús, Rey. Rey Jesús. Jesús, mi Rey. Jesús, el Mesías. Y ahí vemos cómo nosotros juntamos esas dos palabras. ¿Cuál es el? Y recuerde, el primero es el ente, el segundo entonces tiene que ver con una mala traducción. Cuando juntamos estas dos palabras, creemos que es un nombre con un apellido. Y eso limita la manera también en la que debemos verlo.
hay un problema aún mayor en español y más para las iglesias cristianas, y les diré cuál. Y muchos no saben lo que yo voy a hablar ahora. Primera vez que lo van a escuchar. La mayoría de las canciones cristianas que cantamos en las iglesias son compuestas por americanos o por australianos o, mejor dicho, por personas que hablan en inglés. Y eso nos complica a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús y Jesus son diferentes en pronunciación. En otras palabras, cuando un americano dice Jesus, es muy rápido. Cuando nosotros decimos Jesús, son dos. Jesus, rápido. Entonces, por ejemplo, la canción que acabamos de cantar, ¿cómo es originalmente en inglés? Dice Jesus. ¿Y qué decimos nosotros? Cristo. No decimos Jesús. Porque si decimos Jesús, en la métrica de la canción no cabe. ¿Ahora entienden? Y se rompe la rima. A todas nuestras canciones, cuando cantamos, le quitamos el nombre y usamos el título como si fuera un nombre. Y eso hace que nos perdamos más acerca de Jesús como nuestro rey. Jesús como nuestro rey. Vaya a la calle. Si usted dice, no, yo creo que José está exagerando, ve a la calle y dile a la gente, Jesucristo, cuéntame, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Háblame de Jesucristo. ¿Qué es Cristo? ¿Tú crees que la gente te va a decir, rey, Mesaya, viene del griego? ¿Lo sabe la gente? ¿Lo sabías tú? Probablemente alguna vez lo escuchaste, hoy lo estás aclarando. Pero eso hace que cambie nuestra percepción, porque Él no solo es un Salvador, Él es el Rey. Y fíjese la confrontación. Veamos, ¿por qué Jesús es crucificado? Pensemos ahora en esto. ¿Por qué es? Mire lo que dice. Sus enemigos le dijeron algo a Pilato. Le dijeron, si sueltas a este hombre no eres amigo de César, quien gobernaba totalmente Roma. Cualquiera que se hace ¿qué? ¿Y quién se estaba haciendo rey a los ojos de los enemigos? Jesús. No le dijeron cualquiera que se hace Salvador. ¿Cuál fue el título que ellos decían? No, hay que crucificarlo. Rey. Cristo. Se estaba haciendo Cristo. Y había que crucificarlo. Y le dijeron a Pilato, mira, ya va. Es que esto no es cualquier cosa. Este hombre se está haciendo Cristo. Este hombre se está haciendo un rey. Y si tú permites eso, tú tienes que ser juzgado entonces por César. Porque no pueden haber dos reyes en el imperio romano. O es César o es Jesús. Pero no pueden haber dos. Por eso les digo, cuando Jesús vino a este mundo fue una confrontación de reinos lo que realmente ocurrió. La pregunta es, ¿por qué es importante para nosotros? No lo crucificaron por perdonar pecados. Fue un choque entre imperios. Ahora veamos acá lo que sigue. ¿Por qué es importante todo? Porque nosotros vemos lo que nosotros buscamos. Y si yo busco en Jesús un Salvador, yo busco la utilidad que Él me da a mí. Pero cuando yo lo veo como mi rey, ya la manera en la que me acerco a Él cambia, se los aseguro. Y ahora les diré, eso es lo que hará diferente a un creyente de otro. Eso es lo que nos diferenciará. Todos estamos aquí en el mismo salón, pero los que lo ven como rey y son sus súbditos tienen una actitud distinta ante la vida. Tienen una actitud distinta de cómo manejan sus recursos, de cómo hablan, de cómo tratan sus matrimonios, de cómo crían a sus hijos, de cómo se comportan. Todo va a cambiar porque entienden, yo soy un súbdito. Los que lo ven como salvador utilitario solo lo mandan y lo gobiernan.
creen que lo hacen. Y ahí está el asunto. Entonces entendamos, es el último reino que ha venido a este mundo. No se trata de escapar de este mundo, sino de que el reino de Dios invada nuestra realidad hoy, invada nuestra vida hoy. De eso se trata. En otras palabras, nosotros estamos en un reino presente. Y ahora tú dirás, pero ya va, ok, sí, entiendo que estoy en un reino presente, porque es importante para mí, porque cuando tú tienes conciencia de que estás en un reino presente, dejas de vivir en una simple espera y comienzas a ser más activo. La eternidad no es un lugar a donde tú viajas. La eternidad es una realidad que opera hoy en nuestras vidas, en nuestra ciudad y en nuestro mundo. Y opera a través de ti y opera a través de mí por el Espíritu Santo que ahora está en nuestro corazón. Entonces, piensen en esto. Es una invitación a adoptar la perspectiva. Adoptar la perspectiva de los primeros cristianos y participar aquí y ahora en el reino que Él nos está invitando. ¿Y sabes cuál es mi invitación hoy? Que ya dejes de vivir como un cristiano que espera la muerte para irse al cielo. No, ya basta esa óptica. ¿Cómo son los cristianos que esperan morirse para irse al cielo? Ven a la iglesia como un lugar de consumo. Vienen a consumir, a consumir, a consumir. No, ya deja de venir a consumir. Vamos, tienes que ser activo. Y si vienes hoy por primera vez, se te está invitando a un reino maravilloso, a ser parte de un reino. Porque un día vas a ir delante de ese rey y le vas a decir, Señor, Rey, te serví. O vas a llegar, oye, yo estaba esperando. Si te tardaste, ¿cuál va a ser tu postura? Jesús es el Rey final. El Rey final de Dios. Sí. Así que hay un gran cambio entonces en la manera en que lo veo. Implica abandonar definitivamente la idea de que la fe es simplemente un boleto al cielo. Y yo quiero que entiendan, la fe no es simplemente un boleto al cielo. Sí, lo implica, pero eso no es lo más importante. Es cómo opero en este mundo, porque yo no puedo operar en un imperio eterno usando herramientas de una sala de espera. ¿Alguna vez han tomado un vuelo? ¿Quiénes han tomado aquí un vuelo? ¿Y ve que para cada vuelo hay una sala de espera? ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha visto al capitán en la sala de espera? ¿Dónde está el capitán mientras el vuelo se está preparando? Él está chequeando los controles, ¿o no? Quiero decirles, señores, ustedes son parte de la tripulación. Dejen que los demás estén en la sala de espera. Ustedes operen, actúen. A eso se les llamó. Así que la vida cristiana no se trata de una espera. La vida cristiana se trata de una participación. ¿De qué se trata la vida cristiana? De una participación. Dile que estás a tu lado, se trata de una participación. Sí, se te llamó a participar, no a esperar. Recuperar entonces el título olvidado es reconocer de forma absoluta que Jesús tiene derecho a gobernar en mi vida, que Él tiene derecho a pedirme lo que Él quiera. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo no sientes que Jesús te pide algo? ¿Te dice que abandones algo? ¿Desde cuándo no cambias una conducta por tu rey, por honrar a tu rey? ¿Desde cuándo no cambias la manera en la que usas tu dinero por servir a tu rey? Cuando Él es rey,
Señor, aquí estoy, vivo para ti. Así que hagamos algunas preguntas. Cuando piensas en el paradigma teológico que te enseñaron en la infancia, ¿se centraba en esta vida o en la otra? Tu vida como cristiano se está centrando en, hey, yo tengo que participar en el reino o yo tengo que esperar a que Jesús venga. ¿Y qué está haciendo? Esperando. En otras palabras, estoy vivo porque no me he muerto. Y no me he muerto porque estoy vivo. ¿Usted cree que es una vida con propósito? Pero muchos cristianos operan así. Es más, hay muchos cristianos que son más activos en su trabajo que en el reino. Y vamos, es que debería ser desde antes, en otras palabras, en mi trabajo yo soy un representante del reino, porque este trabajo yo tengo conciencia que es temporal y yo no voy a colocar lo temporal por encima de lo eterno. Yo soy parte de un reino eterno. Que ser papá y mamá es temporal también, ¿o no? Dígame algo en esta tierra que no sea temporal. Porque ser esposo y esposa también es temporal, ¿o no? Porque es hasta que la muerte nos separe. Y yo sé que eso suena muy bonito, amor eterno. Hoy te prometo, amor eterno. Usted se muere y te busca otro. ¿O no? Porque es hasta que la muerte nos separe. Eso es como el hombre que se muere y bueno, va al cielo. Y luego la mujer se muere como 10 años después. Y cuando llega al cielo, mire, y aquí estará Ramón. Ramón, ¿qué? Sí, Ramón González. Vamos a ver. Sí, él está allá, mire, está por allá. Y ella llega, Ramón, llegué, Ramón. Y Ramón le dice, vete para allá. Pues hasta que la muerte nos separe. Ya nos separó. Entonces, amigos, ¿qué te han enseñado? O sea, ¿dónde está tu mente? ¿En espera o en participación? Segunda pregunta. ¿Cuál fue el Jesús que te enseñaron? ¿El boleto que perdona, el jefe estricto o el rey que de verdad gobierna con autoridad sobre tus decisiones? Y si alguna vez estás peleando con una decisión y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Piensa más bien, Señor Jesús, tú como mi rey, ¿demandas que haga esto? ¿Quién aquí estará peleando con una decisión? ¿Estás peleando con una decisión? Yo siempre digo, presta atención a tu tensión. Si tú sientes que estás peleando, no, pero yo no puedo, yo no voy a cambiar. Ya va, a mí no me... Presta atención a esa tensión, porque esa tensión puede ser un llamado de tu rey. Tercera pregunta, ¿cuáles son las implicaciones para ti cuando ves a Jesús como rey mañana lunes? ¿Cómo cambia tu lunes? Porque el domingo es muy fácil, ¿verdad? Venir aquí, sentarse, que ellos se ven y levantan las manos. Cristo inigualable. ¿Sí o no? ¿Y por qué no pasar eso al lunes? ¿Por qué no vivir el lunes diciendo, y convencido estoy que no hay nadie mejor, nada mejor, por siempre confiaré en Él? Y le dices, tú eres mi Mesías, tú eres mi Rey. La obra comienza ahora. Y yo les invito a ser parte de la obra. Dos cosas. Gracias a los cristianos, a los hombres y mujeres de Global, que lo ven como rey y le sirven como rey. Sin ustedes no pudiésemos hacer iglesia, se los garantizo. Gracias. Hay gente que le sirve a este rey de una manera impresionante.
se sienten tan orgullosos de ser parte del reino, de servirle, de amarlo. Usted los ve moviendo equipos desde temprano ahí en la puerta, haciendo cosas. Otros están con los niños, están durante la semana, nos reunimos, discutimos, hacemos cosas. Porque ellos dicen, soy parte del reino, yo soy un súbdito. Pero también voy a mirar al otro lado, a los que aún no lo están haciendo. Deja de vivir tu vida en una sala de espera. Participa con tu tiempo, tu talento y con tu dinero. Él te llamó a participar. ¿Qué tal si te colocas en pie ahí donde estás? Y permíteme orar por ti. Cierra tus ojos. Por un momento, yo quiero que tú te evalúes. ¿En qué áreas de tu vida estás impidiendo que Jesús gobierne? Sé honesto, permite al Espíritu Santo hablar en tu corazón, porque el corazón es engañoso. Por eso necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿En qué área de tu vida es como si Dios no tuviera el reino? Escúchame, ese rey, no creas que si tú dices, no, bueno, yo no quiero que toque esta área. Recuerda, no olvides, Él es el rey. Él más bien está esperando en su misericordia que tú le rindas esa área. Pero ya Él tiene dominio sobre esa área. Nada te pertenece. ¿En qué área de tu vida hay tensión en este momento y falta de rendición? Señor, queremos darte gracias por tu amor. Sí, eres nuestro Salvador. Pero por encima de todas las cosas, eres mi Rey. Y quiero servirte. Y quiero ser un súbdito de tu reino. Y cada vez que trate a las personas, recordar que yo soy un representante de mi Rey. Y cada vez que maneje mi dinero, recordarme a mí mismo, primero, que no me pertenece, que tú eres el Rey sobre todas las cosas. En mi matrimonio, recordar que tú eres mi Rey. En mi manera de actuar, comportarme, hablar, recordarme que tú eres mi Rey y me debo a ti. Señor, hoy elijo salir de la vida, de la sala de espera, y comenzar a operar bajo los principios del reino. Señor, renuncio simplemente a esperar, aunque te espero. Pero eso no es lo más importante. Hoy elijo participar. Participar. Si tú vienes hoy por primera vez a este lugar, hoy tú puedes rendirle tu vida al Rey también. Y decirle, Señor Jesús, quiero reconocerte en mi vida como mi Rey y mi Señor. Entendiendo que eres un Rey bueno. Entendiendo que diste tu vida por mí en la cruz y aceptando lo que hiciste por mí para salvarme. Y quiero ser tuyo con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad y por ser bueno. Amén. Gente, se trata de no simplemente esperar, se trata de participar. Jesús los está llamando. Gracias por venir. Nos vemos el próximo domingo. Adiós.